Lo siento, no puedo ayudar con eso. Mientras Ezequiel contemplaba el vasto horizonte de Jerusalén, las palabras de los profetas resonaban en su corazón como ecos de un pasado olvidado. La ciudad se encontraba en un estado sombrío, el pueblo distraído por los ídolos y las sombras de su propia desobediencia. Ezequiel sintió el peso del cielo en su alma, un profundo sentido del llamado que había recibido: Hijo de hombre, ve a la casa de Israel y habla con ellos. Ezequiel 3:4, en la penumbra, una voz resonó. Era el mismo Dios que le había llamado. ¿Has visto lo que hacen en la oscuridad?, pregunta el Señor. Ezequiel, lleno de temor y reverencia, respondió: Señor, yo he visto. Los rostros de los hombres y mujeres, inclinados ante estatuas lavadas por el tiempo, aparecían en su mente como imágenes de desgracia y perdición. Mientras las visiones lo inundaban, Ezequiel vio un despliegue de criaturas celestiales, eran ángeles en el pleno esplendor de su gloria. He aquí, la luz del cielo se enfrenta a las tinieblas de la tierra, le habló el ángel de Jehová. No temas, Ezequiel, porque el propósito del Altísimo se cumplirá a través de ti. Esta revelación le llenó de un poder renovado y de un ardiente deseo de compartir el mensaje divino, pero no todo en el cielo era paz. En el abismo, donde la rebelión había nacido, un conflicto se gestaba. Los ángeles caídos, engañados por el orgullo y la envidia, andaban sueltos, buscando ocasionar perdición. Ezequiel sintió un estremecimiento al recordar la advertencia del Señor: He aquí, yo enviaré a mis mensajeros, y serán como llamas de fuego. Hebreos 1:7, la visión que se le había otorgado hablaba del juicio inminente sobre la tierra. Pero también era un llamado a la restauración. Hay un propósito mayor que se mueve incluso en medio de la oscuridad. La luz nunca se apaga, hijo de hombre. Cuando se cumpla el tiempo, el velo se levantará y el verdadero camino será conocido, decía el ángel con firmeza. Mientras Ezequiel buscaba consuelo en la verdad revelada, se dio cuenta de que debía alertar a su pueblo sobre la necesidad de un cambio. Así dice el Señor: vuelvan a mí, y yo volveré a ustedes, resonó en sus oídos. Zacarías 1:3. Con gran determinación, Ezequiel salió entre las multitudes. Los rostros de su pueblo mostraban inquietud, ignorancia de la calamidad que se acercaba. Despierten, clamó, con una voz que iluminaba la desesperanza. La oscuridad no reinará para siempre, porque Dios tiene un plan de redención. Sin embargo, un sinfín de preguntas surgían entre los corazones: ¿cómo podría un hombre cambiar el rumbo de las naciones? ¿Qué significaría este plan divino? Ezequiel, viéndose rodeado de miradas incrédulas, percibió el peso de su misión. Cada declaración era un arma, cada palabra una luz que podía vencer la oscuridad. Él sabía que el camino sería áspero. No obstante, en su interior había una certeza ardiente: había más por venir que solo esta profecía, la promesa de que el engendrado vendría para establecer su reino eterno. Ezequiel levantó su voz: pronto la luz del mundo brillará, y aquellos que caminan en las sombras verán la maravilla de su gloria. La promesa del nuevo pacto se dibujaba en el horizonte, y la sombra de la cruz comenzaba a formarse en la mente del profeta. Mientras las nubes se acumulaban sobre la ciudad, un nuevo plan en el corazón de Dios se revelaba. ¿Preparados están para escuchar, oh Israel? Porque viene el día del Señor, y con él vendrá la verdadera libertad. Así, con el eco de su clamor resonando en el viento, Ezequiel supo que la revelación divina apenas comenzaba, y que la historia de redención se desvelaba ante él, paso a paso, desde las entrañas de la rebelión hacia la luz de la promesa cumplida. A medida que las palabras de Ezequiel atravesaban los corazones de su pueblo, un murmullo creciente comenzó a elevarse entre la multitud. Muchos se estremecían mientras recordaban las antiguas promesas de Dios, susurradas a través de los profetas, y en sus ojos brillaba una chispa de esperanza entre la desesperación que los había envuelto. Sin embargo, el camino hacia la luz no sería fácil, pues las sombras de la idolatría seguían aferrándose a los cimientos de sus vidas. En verdad, vuélvanse a Dios. ¿Pero cómo?, exclamó una mujer, cuyas manos estaban ensuciadas por la ofrenda a un ídolo. Nuestros corazones están atrapados en la oscuridad. La voz de Ezequiel resonó con firmeza, como un trueno que desata la tormenta: oh, casa de Israel. No hay corazón tan endurecido que no pueda ser quebrantado por la mano divina. Dios despojará lo viejo y traerá esta nueva vida. Delante de él, una nube oscura parecía manifestarse, quizás símbolo de la angustia que nuestros ojos humanos no podían ver completamente. Ezequiel, sintiendo su espíritu agitarse, levantó su mirada hacia el cielo y clamó: Señor, rema hacia tus aguas profundas. Haz que la verdad se alce como un faro en medio de la tormenta.
Mientras el viento aullaba a su alrededor, la presencia del Señor se hizo palpable. Ezequiel sintió un estremecimiento como si un fuego lo atravesara. Hijo de hombre, resonó la voz, yo te envío a declarar no solo juicio, sino la esperanza que se revela a través de mi pacto eterno. De las nubes densas, vio una visión, un rayo de luz que partía en dos la oscuridad. Eran ángeles, con alas de fuego, que sobrevolaban la tierra en busca de almas atribuladas. Ellos son las llamas de fuego que irán antes de ti, le aseguró el ángel de Jehová. Ellos pueden encender los corazones de quienes creen. Cada palabra que pronuncies se convertirán en testimonios de mi gloria. El pueblo, atónito, comenzó a escuchar las historias de antiguos hombres de fe, Noé, cuya obediencia salvó a la humanidad, Abraham, cuyo sacrificio preparó el camino para las naciones. ¿No es así, oh Israel? Tú también eres parte de esta historia, invitado a unirte al plan divino de salvación. Verdaderos serán aquellos que se arrepientan, y yo les daré un nuevo corazón. Mientras las visiones de redención se entrelazaban con su clamor, un chillido distante se oyó en el aire, un eco de discordia y rebelión, la manifestación del enemigo que acechaba en la penumbra. Ezequiel sintió que una lucha se desataba en el ámbito espiritual, y el mero acto de decir la verdad se convertía en un campo de batalla. Sufrirán por mi causa, recordaba el Señor, pero yo estaré con ustedes. Con renovada resolución, Ezequiel habló de la promesa de un reconocimiento al engendrado, aquel que un día derramaría su sangre por redención. ¿Están listos para el derramamiento del nuevo pacto?, preguntó, mientras el viento del Espíritu soplaba sobre ellos. Por este sacrificio, no solo habrá redención, sino una transformación completa de los corazones desviados. El pueblo, sumido en un silencio reverente, sentía el peso de las palabras del profeta. He aquí, exclamó con fervor, el día se acerca, y nadie se opondrá a su plan. Porque en él se trazará un camino nuevo, y la salvación florecerá en el desierto. Así, mientras la multitud comenzaba a comprender que había un llamado en sus corazones, Ezequiel levantó su voz aún más: Dios no se olvida de su pueblo. Lloren y clamen a él, que muy pronto, el velo caerá y la verdad será revelada. Porque lo que sus manos han tejido en el cielo, lo harán también en la tierra. La claridad llegó como un relámpago, un nuevo gancho se revelaba en su corazón. Pronto, oh Israel, el poder de la oscuridad será confrontado por el amanecer de la redención, y los cielos se abrirán para aquellos que tengan fe. Lo que el pueblo no sabía, es que el plan de Dios tenía profundidades aún no reveladas, un encuentro decisivo en el que todos tendrían que elegir de qué lado estarían en la gran batalla final que se desataría. ¿Estaban listos para el desafío que les aguardaba? Las respuestas, y el desenlace de la historia, estaban aún por llegar. Mientras Ezequiel contemplaba a su pueblo, su corazón palpitaba con una mezcla de esperanza y temor. En la profundidad de su ser, la urgencia de su misión resonaba con la voz misma de Dios. Cada uno de ustedes, declaraba, tiene un destino glorioso, pero para alcanzarlo, deben enfrentar el abismo que los rodea. Los murmullos se intensificaron, y algunos comenzaron a expresar angustia por la confusión que los envolvía. Una voz emergió entre la multitud, fuerte y llena de desesperación: ¿qué hacemos si nuestros corazones son un desierto, secos y marchitos? ¿Podrán las promesas levantarnos? Ezequiel sintió el peso de esa pregunta. Si 2 Crónicas 7:14 nos dice que si mi pueblo se humillare y orare, yo oiré desde los cielos, respondió con determinación, entonces debemos humillarnos, reconocer nuestras faltas, y clamar de nuevo a Él, pues en la sinceridad de nuestro corazón, la redención llegará. El cielo se oscurecía más con cada palabra que pronunciaba, añadiendo un sentido de inminente confrontación. Fue entonces que notó el brillo tenue en los ojos de algunos, en ellos había una luz, una pequeña chispa de esperanza. La lucha no es solo contra la carne, sino contra poderes, contra potestades, recordó, citando Efesios 6 y 12. Cada corazón latía con la expectativa de lo sobrenatural, en donde la victoria prometida iba mucho más allá de lo visible. Al unísono, el pueblo comenzó a levantar sus manos en un acto de rendición, y juntos comenzaron a clamar. Sus voces se elevaban como un torrente, una oración colectiva pidiendo intervención divina. Ezequiel se unió a ellos, sintiendo que el mismo cielo se abría. Era el momento culminante donde la súplica y la esperanza se entrelazaban en aquel acto ferviente. El ángel que antes le había mostrado visiones de gloria volvió a manifestarse. Los cielos están escuchando, dijo, su voz resonante llenando el aire. Las limpias lágrimas del arrepentimiento son las gotas que mojarán el suelo seco.
Él está por derramar su espíritu como en los días antiguos. Lo que comenzó en el desierto, renacerá en un manantial de vida. Una impresión tangible brotó entre ellos, como un viento poderoso trayendo consigo frescura. Mira. La puerta del cielo se abre ahora mismo, proseguía el ángel. Tiempos de restauración están a la vista, y el nuevo pacto será recordado en sus corazones. Habrá un derramamiento, y como dice en Jeremías 31, 33, serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Las palabras desplegaban una luz, y cada corazón endurecido parecía ablandarse poco a poco. Pero al mismo tiempo, otro eco resonó en el aire, un murmullo siniestro que se deslizó por entre las sombras. El enemigo también está atento, advirtió Ezequiel, sintiendo la tensión espiritual. Mientras clamamos a la luz, las tinieblas no se quedarán quietas. Los ángeles de Dios se movían rápidamente en el reino sobrenatural, atentos a la batalla que se cernía. La lucha sería feroz, pues la oscuridad no cedería sin resistencia. Mientras tanto, el pueblo, ahora consciente de la fractura espiritual, continuaba clamando con fervor, sintiendo que algo monumental estaba por suceder. Así como Moisés levantó la vara en el desierto y Dios partió el mar, ustedes deberán imponer su fe sobre el temor, exclamó Ezequiel, su voz resonando con autoridad. Pronto, será hecho un camino en el desierto y un río en la soledad. Mientras el clamor del pueblo alcanzaba nuevas alturas, un brillo repentino resplandeció en el horizonte. Era casi como un amanecer, iluminando sus rostros cansados y llevando consigo la promesa de cambios profundos. Pero, en el fondo de su ser, una revelación inquietante comenzaba a formarse. ¿Qué vendrá después?, pensó Ezequiel, con un presentimiento en su corazón. Porque lo que vemos es solo una parte del plan de Dios. La batalla que se está librando aquí es solo un fragmento de lo que ha sido establecido en los cielos. La esencia misma del propósito divino empezaba a desvelarse lentamente. Y así, mientras el pueblo se mantenía de pie, fieles en su oración, una pregunta resonaba en el aire: ¿serán capaces de soportar la prueba que se avecina? La lucha entre luz y oscuridad apenas había comenzado. La intensidad del clamor del pueblo resonaba como un eco en el vasto desierto, ondeando en la atmósfera un anhelo profundo de libertad. Ezequiel sintió que la lucha espiritual se intensificaba a su alrededor. Las visiones de gloria presentadas por el ángel ahora contrastaban con las sombras que danzaban a su alrededor, trayendo terror en su estela. Una voz sibilante, casi como un aliento helado, susurraba dudas en los corazones de los débiles: ¿por qué clamar si todo ha sido en vano? ¿Dónde está su Dios en medio del sufrimiento? Silencia tu murmullo, enemigo de nuestras almas, exclamó Ezequiel, su voz firme resonando con el poder del cielo. No temeré la voz del inicuo, porque sé que nuestro Dios está aquí, y su brazo no se ha acortado. Las palabras de Ezequiel, ancladas en la fe, actuaron como un estandarte en medio del caos. La multitud, contagiada por su certeza, elevó aún más sus voces. Cada oración se convertía en una flecha dirigida hacia el trono de la gracia. Desde lo alto, la luz del cielo comenzaba a filtrarse en la oscuridad, como una cálida bruma que llenaba el ambiente. Abramos nuestros corazones, proclamó Ezequiel, alzando su mano hacia el cielo. Que cada lágrima de arrepentimiento se convierta en un río de esperanza. Jeremías 29, 13 nos ha prometido: me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. En ese instante, el viento sopló con más fuerza, trayendo consigo una frescura renovadora que envolvió a la multitud. El poder del Espíritu Santo comenzó a obrar en cada uno, algunos cayeron bajo su presencia, mientras otros danzaban en el gozo del Señor. El rostro de Ezequiel brillaba con la luz divina, y su corazón ardía con la certeza de que el tiempo de cambio había llegado, pero justo cuando la atmósfera parecía cargada de posibilidades, el ángel apareció de nuevo, su figura radiante brillando a través de la penumbra. He aquí, dijo, un adversario maligno ha levantado su estandarte en el reino espiritual. Quieren desviar la atención de ustedes del propósito de Dios, buscando sembrar la división y la desesperanza. Ezequiel sintió que el aire se espesaba a su alrededor, un indicio de la lucha que se hacía presente. Es un misterio de antiguas luchas, reflexionó, recordando el relato de Caín y Abel, y cómo las sombras del pasado aún intentaban influir sobre el presente. Debemos estar alertas, porque la guerra espiritual es real. Cada uno de ustedes es parte de un plan mayor, continuó el ángel, su voz llena de autoridad. La promesa de restauración será cumplida,
Pero primero habrá una colisión entre los ejércitos del cielo y las legiones de oscuridad. Recuerden, Efesios 6 y 11 nos instruye a vestir toda la armadura de Dios. Con cada palabra, Ezequiel sentía más claro el papel del pueblo en esta divina confrontación. Por la fe, como Gedeón y sus pocos valientes, venceremos. Así como él levantó su trompeta, ustedes deben clamar a una voz con temor reverente a su Dios. Mientras se disponía a impartir nueva esperanza, sintió un estremecimiento en su corazón. La revelación comenzó a florecer en su mente, que si esta lucha, en la que somos sus soldados, es solo el preludio de una gran victoria, una que nos llevará a cumplir el propósito original de Dios para su pueblo. Un destello de entendimiento iluminó su ser, y la conexión entre la lucha actual y la herencia prometida empezó a cobrar vida. La batalla no solo era por un instante de liberación, sino sobre el destino eterno que Dios había preparado. A medida que se cerraba la última línea de su discurso, el cielo se tornó aún más radiante, y una voz firme resonó que hizo temblar la tierra. ¿Quién estará conmigo en esta batalla? ¿Quién tomará el yugo del propósito divino? La respuesta se acerca, y como les digo, antes de que lo vean materializarse, recuerden que el verdadero enemigo se enfrenta no solo en sus corazones, sino también en los cielos. Ezequiel miró a la multitud, esperando ver sus ojos llenos de decisión, pero un nuevo pensamiento lo atravesó: ¿serán capaces de mantener la fe ante lo desconocido? ¿Están listos para la transformación que debería seguir? La revelación del plan de Dios era palpable en el aire, esperando que llegara el momento revelador. Las sombras aún acechaban, y el clamor por victoria resonaba. Pero el verdadero desafío estaba aún por llegar, pues el desenlace de esta confrontación cambiaría toda su realidad. La batalla se intensificaría, y el siguiente movimiento del divino alteraría no solo sus corazones, sino también el destino de generaciones venideras. El cielo se oscureció súbitamente, y una tensión palpable envolvió a la multitud. Una sombra se deslizó entre ellos, casi imperceptible, pero Ezequiel, con su espíritu de discernimiento afilado, la percibió claramente. La confrontación se acerca, pensó, recordando las palabras del ángel. Le dio voz a sus pensamientos: quien confía en el Señor, no será confundido, pero quien titubee será presa del temor. La multitud comenzó a murmurar con inquietud. Las dudas que una vez parecieron acalladas resurgieron como serpientes, deslizándose entre los corazones con sus venenos sutiles. Reúnanse. Unámonos en este clamor. El Señor es nuestro estandarte. Ezequiel exclamó. Con cada palabra, un destello de luz se encendía en su corazón, recordándole las promesas de Dios a su pueblo. Recordemos las Escrituras, instó, levantando su voz sobre el murmullo creciente. Isaías 54, 17 nos asegura que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. Debemos declarar victoria, no solo en esta vida, sino en la eternidad. Las palabras de Ezequiel comenzaban a resonar con fuerza, llenando de aliento a aquellos que se sentían desanimados. Sus ojos se elevaron al cielo, esperando la llegada de una señal divina. En ese momento, un rayo de luz atravesó las nubes, iluminando el desierto con un resplandor dorado. La multitud se quedó en silencio, maravillada ante el espectáculo. Él está con nosotros, proclamó Ezequiel, su voz rebosante de fe. Las cortinas del cielo se abrirán y las fuerzas de las tinieblas serán derrotadas. Prepárense. La victoria no solo es nuestra, sino que será un testimonio para las generaciones venideras. Mientras el clamor del pueblo se levantaba en un crescendo, Ezequiel sintió un incremento en la intensidad espiritual. Había un movimiento entre las raíces de la tierra, como si la misma creación estuviera respondiendo a la voluntad del Creador. La revelación que el ángel había traído tomó forma dentro de su corazón, y comenzó a ver más allá del conflicto inmediato. Este es un tiempo de separación, reflexionó. Los que se mantengan firmes en la fe serán como árboles de justicia, plantados junto a corrientes de agua. Mas en medio de su fervor, una inquietante voz resonó en su mente: pero, Ezequiel, ¿estás preparado para lo que viene? La ruina de los hombres puede no ser suficiente, esta batalla es también una lucha por las mismas almas que están atrapadas en la oscuridad. No puedo dar retroceso, murmuró Ezequiel, reafirmando su compromiso. Entonces, una nueva revelación descendió como un manto sobre él: las fuerzas del mal son astutas, pero el poder del Altísimo es mayor. Así como los ángeles caídos fueron desechados, así también los que se opongan a la obra del Señor serán expuestos.
Ezequiel alzó su mano nuevamente, el fuego de la verdad iluminando su rostro. Hermano, hermana, el momento ha llegado. No temáis a la oscuridad. Como dice Salmos 91, 7, caerán a tu lado 1000, y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. La multitud comenzó a agitarse, sus corazones latiendo con un ritmo unificado, respondiendo al clamor de su líder. Sin embargo, en el fondo de su ser, Ezequiel sentía que la batalla real no se libraría solo en el desierto. Había un misterio más profundo que se estaba revelando, vinculado a los cielos y a la eternidad, un secreto que cambiaría no solo a su pueblo, sino a toda la creación. Escuchen, exclamó, sintiendo el peso del momento. Este es solo el comienzo, cada clamor, cada decreto, está llamando a los cielos. Y antes que nos demos cuenta, una honda explosión de poder divino será manifiesta. La transformación que está por venir se reflejará en nuestro espíritu y en el mundo que nos rodea. Con esas palabras, parecía como si una brisa fresca soplase, trayendo consigo un aroma nuevo, prometedor. Ezequiel miró al horizonte, presintiendo que una revelación aún mayor estaba cerca. Por lo tanto, estemos listos para enfrentar cualquier sombra que se levante, porque el tiempo de revelación se aproxima y todo lo oculto será manifestado. Las estrellas comenzaron a brillar con más intensidad, y mientras Ezequiel se preparaba para clamar con fuerza, una voz en su corazón le hizo eco: ¿entenderás el verdadero objetivo de esta contienda, hijo de hombre? La luz está a punto de romper la oscuridad, y muchos estarán a punto de elegir entre el camino de la salvación o el de la perdición. La tensión espiritual alcanzaba su cima. El gran secreto del plan sobre la rebelión de los ángeles y su inevitable derrota aún estaba reservado en lo alto, aguardando ser revelado en el tiempo predeterminado del Creador. Ezequiel sintió como cada palabra que pronunció parecía resonar no solo en el aire, sino en lo más profundo de cada alma presente. Sus corazones latían al unísono, vibrando con una fe renovada. «Vamos a clamar al Señor», exclamó, y como un solo cuerpo, la multitud levantó sus voces. Una atmósfera de expectativa comenzó a envolver el desierto, una tensión palpable que latía con la promesa de algo monumental. Ezequiel cerró los ojos y levantó sus manos hacia el cielo en un gesto de sumisión y reverencia. «Oh, Dios de Abraham, Isaac y Jacob, escucha nuestro clamor. Haz brillar tu luz sobre nosotros». De repente, la oscuridad que había amenazado el horizonte comenzó a vibrar. Ezequiel sintió una presencia poderosa, como un viento impetuoso que barría la tierra. Al abrir los ojos, vio una figura resplandece, más brillante que el sol, descendiendo hacia ellos. Era un ángel del Señor, su rostro irradiando la gloria de Dios. «No temáis», dijo el ángel, su voz resonante como el trueno, calmando cada inquietud. «He venido para traeros la palabra del Altísimo y para recordaros que su fiel promesa no fallará. La batalla que se avecina no es solo por el presente, sino que es una guerra cósmica por las almas de muchos». Las palabras del ángel llenaron de asombro a la multitud, y Ezequiel, aún conmovido, se sintió pequeño ante la majestad del mensaje divino. «¿Qué debemos hacer, oh tú que vienes de la presencia de Dios?», preguntó Ezequiel, su voz temblorosa pero firme. «Prepárense, pueblo de Dios, para la transformación. En este día, todo temor será desvanecido y la luz del Señor guiará vuestros pasos. El poder de la adversidad será quebrantado, y aquellos que se levanten contra vosotros serán enfrentados por el juicio del Altísimo». Ezequiel sintió que cada palabra del ángel era como fuego en su interior. «Entonces, ¿cómo se desarrollará esta batalla?», preguntó, casi incapaz de contener su emoción. «Los cielos han sido abiertos y se está llevando a cabo la lucha. Esta no es solo una contienda terrenal, sino una manifestación de la lucha en los lugares celestiales. Recuerda las palabras del profeta Joel, y sucederá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne». Joel 2:28. Este es el momento en que muchos serán llamados a levantarse. La multitud, sintiendo el eco de esta revelación, comenzó a clamar con fervor. «Viene la luz. Viene nuestra salvación». Sus voces se unieron en una melodía de entrega, y Ezequiel se sintió lleno de valor, como un guerrero preparado para la batalla. ¿Por qué temer a las tinieblas? ¿Por qué dudar de su promesa?, continuó Ezequiel, levantando su voz sobre el clamor. El Señor nuestro Dios protegerá a su pueblo. Él es nuestra fortaleza y refugio en tiempos de angustia.
Sabemos que los que esperan al Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas. Isaías 40, 31. La emoción colectiva aumentaba hasta un punto de ebullición, hasta que una nueva sombra emergió entre ellos, diferente a la que habían sentido antes. Esta era una sombra ominosa, que se movía rápidamente en dirección a la multitud. El ángel levantó su mano. Preparad vuestros corazones, lo que está por venir no es de este mundo, sino de las profundidades donde acecha el enemigo. Ezequiel se sintió desgarrado entre la esperanza de la victoria y el temor de lo que se acercaba. Señor, danos discernimiento. Permítenos identificar la verdad en medio de la confusión. Con un profundo silencio que envolvió el desierto, un susurro se escuchó en el viento. He aquí, estoy por hacer algo nuevo, ahora brotará. ¿No lo percibiréis? Ezequiel sintió que esa voz atravesaba su ser, una luz brillando en su interior. El tiempo del juicio ya ha comenzado. Las puertas de la gloria se abrirán, y muchos serán tocados. Ezequiel supo que lo que estaba a punto de revelarse sería más que una confrontación física. La esencia de la lucha espiritual atravesaría los corazones, y al final de este viaje, la humanidad enfrentaría una elección irrevocable. Pueblo de Dios. Prepárense. Una elección está cercana. La salvación o la condenación se presentará ante cada uno de ustedes. ¿Quién tomará su cruz y seguiría al Maestro en esta batalla final? Mientras la sombra se acercaba, una chispa de luz surgió dentro de Ezequiel. ¿Sería este el momento en que el plan soberano de Dios se manifestaría al mundo de una manera jamás vista? La revelación de la luz y la oscuridad estaba a punto de estallar, y el desenlace de esta contienda prometía exponer el corazón del hombre. El viento del desierto silbaba a través de la multitud, un eco de las promesas divinas que resonaban en sus corazones. Ezequiel, sintiendo la urgencia del momento, comenzó a hablar de nuevo. El Señor ha abierto los cielos, dijo con una voz que temblaba de fervor. Y nosotros debemos estar listos para la revelación de su poder. Aceptemos lo que vendrá, con fe inquebrantable, pues el juicio del Altísimo se acerca y su gloria se manifestará entre nosotros. Mientras las palabras de Ezequiel flotaban en el aire, la sombra ominosa se materializaba. Cada vez más cerca, tejía un velo de temor en aquellos que se atrevían a mirar. Pero el ángel, en su esplendor, continuaba siendo un faro de esperanza. No temáis, porque el poder de Dios está con vosotros, reafirmó, su voz sonando por encima del murmullo creciente. A partir de este instante, la lucha se tornará visible. Ezequiel observó cómo el ángel señalaba hacia la sombra. Ahí está el adversario, el príncipe de la oscuridad que ha engañado a las naciones. Viene en busca de almas, pero ya su tiempo ha llegado a su fin. Este es un momento decisivo, pueblo de Dios. La multitud, alentada por las palabras del enviado celestial, comenzó a clamar al unísono. No seremos derrotados. En el nombre del Señor, levantamos nuestra voz. Ezequiel sintió como el clamor de la gente se transformaba en un clamor de guerra, una declaración de fe que resonaba como tamborileo en su corazón. Entonces, el ángel habló de nuevo. He sido enviado con una revelación de la transformación que ocurrirá. El mismo Dios que liberó a su pueblo de Egipto está a punto de traer liberación de un tipo diferente. Está por romper las cadenas del enemigo que oprimen las almas de muchos. Despertad. Mirad al Señor, porque la luz realzará a aquellos que el enemigo ha intentado destruir. Entre la agitación y el fervor, Ezequiel oró en voz baja. ¿Qué significa esto, Señor? ¿Cómo podemos estar a la altura de esta batalla que se nos presenta? Una respuesta llegó a su espíritu como un soplo de aliento. La batalla no es solo entre luces y sombras, sino un llamado a la fe activa en cada corazón. Prepáralos para recibir el Espíritu Santo, que será derramado abundantemente. La figura del ángel ahora resplandecía aún más, y todos los ojos se posaron sobre él. El Espíritu de Dios será derramado como en los días de Pentecostés. Muchos recibirán palabra de profecía, otros sanaréis en mi nombre, pues este es el tiempo que se había profetizado. Y sucederá que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Hechos 2 y 21. Ezequiel, energizado con fervor, miró a la multitud y vio una mezcla de temor y esperanza. Amados, este es nuestro tiempo. El juicio del Señor inicia, pero en su misericordia hay salvación. ¿Quién aquí se levantará y proclamará su grandeza?
Los corazones comenzaron a encenderse, y la multitud clamó más fuerte, levantando sus manos hacia el cielo como una ofrenda de entrega, pero la sombra, una manifestación de lo oscuro, pulsaba con energía. No los dejéis engañar. La confusión será grande, y aquellos que no estén cimentados en la verdad caerán. Una risa siniestra surgió de la oscura figura, perturbando la atmósfera de adoración. Ezequiel sintió que una ola de choque recorría el grupo mientras se desequilibraban entre el miedo y la fe. La voz del ángel resonó nuevamente: no temáis, pues cuando pasen por las aguas, yo estaré con vosotros, y si por los ríos, no os ahogarán. Isaías 43, 2. Cada desafío es una oportunidad para ver la gloria de Dios. El corazón de Ezequiel latía con fuerza mientras miraba a su alrededor. ¿Podría ser que cada miembro de la multitud tuviera un papel en el cumplimiento del plan soberano de Dios? Unos se estaban levantando, otros, acobardados, dudaban. Cada rostro era un reflejo de la elección que estaban a punto de hacer. En este cruce de caminos, la oscuridad acechaba, y la luz fulguraba en el horizonte. El ángel levantó su voz antes de que se desvaneciera en el viento. La elección está ante vosotros. ¿A quién decidiréis seguir? El plan de Dios se desplegará, y el destino de muchos está en el balance. Algo está por hereditario y épicamente próximo. Llegó tiempo de manifestar la gloria de Dios. Ezequiel, sintiéndose como un faro en medio de la tempestad, supo que este momento era solo el comienzo de algo más grande. La sombra había sido un llamado a la acción, un recordatorio de que el propósito divino tiene su propia narrativa, y lo que estaba por venir cambiaría todo. La luz del Señor estaba a punto de brillar más que nunca, y el final de la batalla traería consigo un nuevo amanecer. ¿Cómo se manifestaría este nuevo amanecer? La revelación del estado del corazón humano estaba a punto de ser expuesta, trayendo consigo el cumplimiento de la profecía y la certeza de su promesa. Los ecos del clamor reverberaban en el vasto desierto, donde millones de corazones se debatían entre la esperanza y el desasosiego. Ezequiel se encontraba frente a la multitud, con un espíritu lleno de determinación. Las palabras del ángel aún resonaban en su mente: la elección está ante vosotros. Una advertencia, un llamado. La confrontación entre la luz y la oscuridad no era solo un evento de aquel día, sino el inicio de una batalla espiritual que afectaría a generaciones. ¿Qué harás tú, pueblo de Dios?, preguntó Ezequiel, su voz elevándose por encima del murmullo. El tiempo de la decisión ha llegado, y aquel que no se levante se perderá entre las sombras. La mirada de la multitud se tornó intensa, algunos anteponían su fe, mientras otros cedían a la ansiedad que la oscuridad pretendía sembrar. De repente, un viento fuerte sopló a través del campamento, trayendo consigo el susurro de antiguas promesas. Ezequiel levantó su rostro hacia el cielo y clamó: «Oh, Dios de nuestros antepasados, te invocamos en este día, danos la valentía para enfrentar la sombra que se cierne sobre nosotros». Entre los murmullos, una figura emergió de la multitud. Era una mujer, conocida por su dedicación a las oraciones nocturnas, con el rostro iluminado por una fe inquebrantable. Ezequiel, exclamó, ¿no recuerdas lo que el Señor nos prometió? Prometió estar con nosotros hasta el final, y que las puertas del infierno no prevalecerían contra nosotros. Mateo 4:18. Esta batalla es nuestra, y venceremos en su nombre. La vitalidad de sus palabras reforzó la resolución de Ezequiel, quien se sintió rodeado por la esencia del sacerdocio real que todo lo abraza. Frente a él, el ángel comenzó a emitir una luz aún más resplandeciente. El tiempo se acerca, dijo con voz fuerte. La entrega y la intercesión del pueblo traen consigo el derramamiento de la fuerza divina. Venid y unámonos a la guerra. Mientras la multitud se unía en ferviente oración, la sombra detrás de ellos creció y se desenfrenó, evocando terrores antiguos. ¿Te crees el elegido?, resonó una voz enigmática desde la oscuridad, burlándose de la unidad que se estaba formando. Los que claman no saben cuán vacías son sus esperanzas. Nada de esto cambiará el destino inevitable. Pero Ezequiel, lleno de decisión, exclamó: «Responde al maligno en el nombre del Señor. Está escrito que el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré?». Salmos 27, 1. La oscuridad teme aún más al amanecer que se acerca. Levantaos en fe, hijos de Dios. Con cada palabra de Ezequiel, la luz parecía intensificarse y el ángel se acercó más, sus alas extendiéndose como un escudo sobre el pueblo. «No temáis, porque el poder del Altísimo está aquí», afirmó, tangible y fuerte, mientras una presencia poderosa comenzó a llenar el lugar.
Habrá un derramamiento del Espíritu Santo, y conoceréis la verdad que os hará libres. Juan 8:32. Cada uno de vosotros tiene un papel en este despertar. En ese momento, un destello de luz atravesó la oscuridad, sorprendiendo a los que estaban alrededor. Aquellos que oraban comenzaron a ser llenos de fuerza inusitada. Profecías surgieron de sus labios, milagros comenzaron a acontecer. Sanidades fueron visibles, y aquellos que dudaban ahora se levantaban con fe renovada. Ezequiel comprendió que este no era solo un momento de oración, sino una transformación profunda donde almas cautivas experimentarían la verdadera libertad. Pero en lo más profundo, sabía que la batalla aún no había terminado. La sombra no se detendría fácilmente y así, mientras el pueblo se preparaba para marchar, las últimas palabras del ángel resonaron en su corazón: la lucha ha comenzado, pero esta no es solo una lucha por el presente. Está en juego un reino, una herencia divina. ¿Queréis ser parte de ello? ¿Estáis dispuestos a luchar? La revelación continuó surgiendo en medio de la batalla, pues el plan soberano de Dios trascendía su comprensión. Era un plan que conectaba el pasado con el porvenir y que inevitablemente revelaría la grandeza de su voluntad. Con la confianza ardiente en sus corazones, la multitud inclinó sus cabezas, reconociendo el peso de esta verdad. Algo monumental estaba a punto de ser revelado, algo que definiría la eternidad misma. ¿Podría ser que la verdadera naturaleza de la batalla implicara una revelación más profunda del carácter de Dios? De un modo que cambiaría no solo sus vidas, sino la de toda la humanidad. La espera era palpable, el cielo y la tierra estaban a punto de coincidir en un glorioso amanecer. Mientras la tensión llenaba el aire, Ezequiel se sintió embargado por una certeza, una unción fresca que descendía sobre él y su pueblo. Era el momento crucial, aquel que se había estado gestando desde los tiempos antiguos. La batalla es del Señor, proclamó Ezequiel, con un fervor renovado. Él no nos ha traído hasta aquí para dejarnos caer en la desesperación. La luz del Altísimo brilla en la oscuridad, y esa luz jamás será apagada. La multitud se unió a su clamor, un eco de fe palpitante que resonó en el vasto desierto. De pronto, un destello brillante rodeó a Ezequiel, como si los cielos se abrieran ante él. Allí, en medio de la luz, comprendió la plenitud del mensaje que debía llevar a su pueblo. El tiempo de la redención se acerca, el cumplimiento de las profecías está a la vista, declaró. A través del Espíritu Santo que está por derramarse, Dios nos traerá fortaleza. Y como Moisés en el Mar Rojo, nosotros avanzaremos a través de la oscuridad hacia una tierra prometida donde la luz no se apaga. La multitud, sintiendo la unción del momento, comenzó a moverse como un solo cuerpo, dispuestos a enfrentar la sombra que se cernía sobre ellos. Nosotros somos el pueblo de Dios, gritaron al unísono, y esta batalla es nuestra. La voz del pueblo se convirtió en un rugido que hizo eco en el cielo, resonando como un tambor de guerra antiguo, pero la sombra inmensa no se retiró fácilmente. Con burlas que helaban el corazón, el enemigo se acercó, intentando sembrar dudas en las mentes de aquellos que dudaban. ¿De verdad creen que un grupo de almas temerosas puede enfrentar el destino del mundo? Su fe es una ilusión, se burló la sombra, tratando de sembrar el caos entre la multitud de Ezequiel. Con el poder del Espíritu inflando su ser, se volvió hacia la oscuridad, su mirada firme y decidida. Con la autoridad que el Señor me ha dado, te denuncio, oscuro adversario. La luz del cielo ya ha marcado su camino, y tú no tienes parte ni suerte aquí. Su voz resonó con un poder que causó que la sombra titubeara. Entonces, el ángel del Señor apareció nuevamente. El tiempo ha llegado, pueblo de Dios. El poder de la transformación es inminente. Al aceptar el Espíritu Santo, romperéis cadenas y entregaréis la verdad a los cautivos. El Rey de Gloria viene y su reino ha de establecerse. La multitud comenzó a alzar sus manos, sintiendo la corriente del Espíritu fluir entre ellos, como un torrente que arrastra lo viejo y trae lo nuevo. Ezequiel vio como algunos entre la multitud comenzaron a caer en el suelo, siendo tocados por la presencia de Dios. Este era el momento que habían esperado, y el cielo parecía resonar con alabanza. En este día, nuevos corazones nacerán, y lo viejo quedará atrás. Habrá una nueva creación en Cristo Jesús, exclamó, dejando que la esperanza invadiera cada rincón del campamento. Mientras el ángel bendecía al pueblo, el viento se tornó ardiente, y una luz radiada de gloria comenzó a inundar el desierto, disipando las sombras como si fueran niebla.
Los ojos del pueblo se abrieron en reconocimiento. Mira, alguien gritó indicando hacia el horizonte, la gloria del Señor se manifiesta. El miedo que había sido sembrado en sus corazones comenzó a disolverse al ver la luz, como el rocío de la mañana que se desvanece ante la calidez del sol. Entonces, el clamor se transformó en danza y alabanza, cada corazón unificado en un solo propósito, glorificar al Dios que les había rescatado de las sombras. Ezequiel, lleno de gozo, se unió al cántico con un corazón agradecido. El día del Señor ha llegado. Su luz brilla, su reino se establece, y las cadenas que nos mantenían cautivos son rotas. Dios ha cumplido su palabra, y su promesa de redención está entre nosotros. Cada palabra que pronunciaba pulsaba con poder, resonando entre las almas y proclamando un nuevo comienzo. Cada uno de ellos sintió la fuerza del Altísimo envolviendo sus corazones. Sabían que estaban preparados para enfrentar cualquier adversidad porque la victoria se había asegurado en el poder del nombre de Jesús. Este es el día de nuestra liberación, gritaron mientras la guerra espiritual se intensificaba, y la luz comenzó a prevalecer sobre esa fortaleza oscura que había tratado de destruirlos. La multitud se movía con un propósito renovado, no estaban solos en la batalla, el mismo Dios estaba con ellos. La luz brilló intensamente, y las sombras retrocedieron ante la gloria divina. Un nuevo amanecer se levantaba sobre el pueblo de Dios, trayendo consigo la esperanza y la certeza de que el propósito de Dios había comenzado a manifestarse. Juntos, de pie sobre la nueva verdad que se había revelado, Ezequiel se sintió conmovido por el amor y la gracia del Señor. En ese instante, entendió que la batalla no solo se había ganado en el cielo, sino que las almas estaban siendo transformadas en la tierra. Desde ese día, las historias del pueblo de Dios se contarían en las generaciones futuras, como un recordatorio de la fidelidad de Dios a lo largo de toda la historia. Ezequiel levantó su voz, lleno de gratitud, y proclamó: la redención ha llegado. El reino del Señor está cerca. Ahora, pueblo de Dios, sigamos en la luz, porque el viaje apenas ha comenzado. Juntos marcharemos hacia la victoria. La multitud, con un grito unánime, se preparó para avanzar, sabiendo que sus corazones estaban colmados de esperanza y su futuro lleno de promesas. El eco de sus alabanzas resonó en el desierto, marcando un nuevo capítulo en su historia. La batalla había sido ganada, y la gloria de Dios llenó su vida prometiéndoles un destino eterno en su reino. Así concluyó este capítulo en la historia de Israel, un testimonio contundente del poder de la fe, de la unión en la batalla y de la luz que prevalece sobre la oscuridad, porque en el camino de la vida, donde hay esperanza y redención, la verdad y la luz son siempre el final glorioso de todo relato divino. Ahora, como testigos del poder de la transformación, te instamos a que te suscribas inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas alcancen este mensaje de esperanza. Comenta tus reacciones y reflexiones sobre este poderoso final, y no olvides compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir.